el doctor Wilson Leal. Doctor Leal, muy buenos días, bienvenido a Econoticias. ¿Y cuál es, a su juicio, el presente y el futuro administrativo de Ibagué con la sanción temporal al alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado? Juan Pablo, buenos días. Un saludo muy especial para usted, para el equipo de trabajo y para la audiencia a esta hora en el noticiero. La verdad es que la perspectiva que yo tengo de la situación de la gestión pública en Ibagué a raíz de la decisión de suspensión provisional del señor alcalde eh, es ciertamente de avisorar un panorama confuso, un panorama indeseable para el desarrollo de las actividades normales del plan de desarrollo. Confuso, ¿por qué? Porque hay un escenario normativo nuevo, un código disciplinario único que entró a regir muy recientemente, a finales del mes de marzo, una situación todavía por sortear en relación con la constitucionalidad de las normas del código que permiten la eventual suspensión o destitución de funcionarios de elección popular, cosa que, como usted sabe, Juan Pablo, y le ha comentado aquí en este medio, no resultó de recibo en el pasado inmediato por parte de organismos de justicia internacional, y ello requirió la modificación de esas normas a través de unas disposiciones que el Congreso de la República tramitó recientemente y que para muchos comentaristas y algunos opinadores informados en derecho disciplinario no siguen cumpliendo con los estándares adecuados de convencionalidad exigidas por los organismos de justicia interamericanos. Ese panorama va a hacer seguramente que se planteen soluciones desde el punto de vista de instrumentos de corto plazo, acciones de tutela, una serie de mecanismos que van a hacer que ciertamente el panorama esté sumamente enrarecido, Juan Pablo. De por sí, pues creo que los ibaguereños sabemos que hay dificultades en la ejecución de una serie de programas que para nosotros son vitales, en temas, por ejemplo, de educación. Vemos casi a diario las protestas, las movilizaciones de los jóvenes por estas problemáticas, una serie de situaciones que no vale la pena enumerar en este momento y que ciertamente pues se van a ver afectadas por la falta de continuidad y de seguimiento de la gestión pública. Creo que el balance puede hacerse en todo caso bajo la perspectiva de que se trata de una situación negativa para la ciudad, sin lugar a dudas, pero adicionalmente confusa desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista disciplinario y en general desde la normatividad que rige la gestión de las entidades territoriales. Doctor Wilson Leal, ¿es competente la Procuraduría General de la Nación para sancionar mandatarios elegidos por voto popular en Colombia, teniendo en cuenta que entiendo que el pacto con la Convención Interamericana de Derechos Humanos tiene fuerza de ley? Yo le puedo expresar en esa materia, Juan Pablo, mi opinión personal, y es que Colombia adhirió a un mecanismo internacional, a una fuente internacional de derecho que implica que respecto de servidores públicos de elección popular, estos solo pueden ser privados del ejercicio de su función a través de la decisión de jueces y con esta otra connotación, de jueces penales. Esa regla no es una regla nueva, es una regla que está en la Convención Interamericana de Derechos Humanos desde hace más de 40 o 50 años. Pero infortunadamente el país se vino a dar cuenta de eso, que era su compromiso, a raíz de un asunto también muy célebre que fue el caso Petro contra la nación colombiana, contra el Estado colombiano. Cuando es suspendido Gustavo Petro, varias de las personas que le asesoraron en esa controversia plantearon esta situación que estaba ahí sin mayor desarrollo y posteriormente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, declaró que se había desacatado el texto de ese compromiso internacional de Colombia. Por esa razón, se dispuso en un ejercicio legislativo que inició el anterior Procurador General de la Nación, pero que concretó esta procuradora,
una modificación normativa que implica modificaciones de la estructura de la Procuraduría, generar una presunta independencia entre juzgamiento, entre instrucción y juzgamiento en esta clase de funcionarios. A mi parecer personal, esas modificaciones no son suficientes para darle cumplimiento a las obligaciones colombianas en frente de la convención y seguramente, pienso yo, ese desarrollo va a darse en los próximos meses, seguramente, o años. Nuevamente el Estado colombiano va a ser declarado como contrario, como en desacato de las obligaciones internacionales establecidas en la Convención Interamericana. Esa es la perspectiva que yo tengo. Sin embargo, pues la señora procuradora, por supuesto, tiene una posición distinta. Los congresistas que aprobaron esa modificación, hubo también un número importante de congresistas en su oportunidad que se manifestaron contrarios a la propuesta legislativa al considerar que no cumplía con las expectativas de darle cumplimiento a los compromisos del gobierno nacional en relación con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Leal, es hora de que el país reconsidere aprobar o discutir al menos la participación política de funcionarios elegidos por voto popular, como sucede en otras latitudes más desarrolladas que la nuestra. Y aquí lo digo porque entiendo que hay una hipocresía donde uno prácticamente ve a todos los mandatarios participando de cierta manera en política. ¿Es que acaso es malo uno tener una afiliación como político ejerciendo su cargo? Juan Pablo, me parece que usted da en el clavo. Ahí está el centro del debate, realmente. Y el centro del debate tiene el siguiente dimensionamiento. Realmente nadie piensa que los servidores públicos no tienen interés político. Tienen y son los que más intereses políticos tienen. Otra cosa es que en el actual panorama constitucional y legal esconden esa intencionalidad, ¿no es cierto? Y como ocurre en otros muchos campos, la Constitución política reservó la forma de desarrollar la participación en política de los servidores públicos a una ley estatutaria. Hay muchos campos de la legislación, es decir, competencias que la Constitución le dio al legislador que no han sido desarrolladas, y particularmente esta es grave. No sé, Juan Pablo, usted que es un agudo observador de la realidad y del contexto de la nación, la Procuradora General de la Nación empieza su presentación en relación con la suspensión de los alcaldes de Bogotá y Medellín diciendo: mientras no se apruebe la ley estatutaria, entonces voy a asumir una actitud, digamos, muy policial en relación con la participación en política. Es decir, la Carta Política del 91 cumplió 30 años hace muy poco, y todavía no ha sido posible que el Congreso de la República regule a través de una ley estatutaria la participación de los servidores públicos en materia política. Eso no solo ocurre en esta materia, que de por sí es muy grave, ocurre en muchos otros temas. Eutanasia, por ejemplo, hubo una decisión anoche de la Corte Constitucional en un asunto muy trascendente, y termina la Corte Constitucional 9 personas, en ocasiones 6, en ocasiones 5, tomando decisiones que debieron haber tomado aquellas personas que integran la rama legislativa y que tienen, digamos, la representación del país en el ejercicio legislativo. Como no ocurre así, entonces terminan tomando esas decisiones órganos, por supuesto, igualmente calificados e institucionales sin lugar a dudas, pero lo deseable es que el Congreso haga lo que tiene que hacer. Por otra parte, pues claro, avisora usted lo que sabe todo el país, y es que el presidente de la República ejerce, y seguramente con mucho mayor énfasis que el alcalde de Ibagué y el alcalde de Medellín. El comandante de las fuerzas militares lo ha hecho, pues, de una manera pública, notoria, evidente, mucho más que lo que pudo haber hecho el alcalde de Ibagué y el alcalde de Medellín. Y eso ocurre en todas las latitudes. Digamos que lo que estuvo el alcalde de Ibagué fue en el lugar equivocado,
como oportunamente lo comentamos hace un par de meses, porque levantar la mano en un escenario político ácido como el que se está viviendo y colocarse camisetas en estos momentos era ciertamente asumir un riesgo que terminó concretándose con la decisión de suspensión. Bueno, discutiendo un poco más ya el plano político sobre el jurídico, ¿usted cree que el alcalde de Ibagué fue el conejillo de Indias para poder darle cierto tinte de transparencia a la suspensión del alcalde de Medellín, que creo yo es la joya de la corona de esta decisión, la segunda ciudad del país? ¿Resultó el alcalde de Ibagué metido en algo donde los intereses claros políticos están en Medellín? Yo coincido con esa tesis. Claro, se lo buscó. ¿Y por qué se lo buscó? La ciudad ni su gestión necesitaba que él hiciera militancia política en favor de una de las facciones en contienda. Digamos que él lo escogió y lo escogió asumiendo unos riesgos que terminaron concretándose en este sentido, en esta dirección. Era muy poco probable, Juan Pablo, que la Procuradora General de la Nación se quedara callada ante hechos que le golpeaban en el rostro todos los días. El presidente descaradamente participando, repito, altos mandos militares, otros actores políticos en Barranquilla, en Bucaramanga, en Ibagué, en Medellín, y era muy posible que ella sentara un precedente, y en ese precedente tenía que tener un cierto equilibrio político. Usted se imagina si había sido sustentable que suspendieran al alcalde de Medellín y no lo hubieran hecho en relación con alguno del otro lado. Pues ese alguno terminó siendo el alcalde de Ibagué, estando de un lado distinto, pues al del alcalde de Medellín, por otra parte, pero sin generar tampoco un daño político de oportunidad, pues porque los ibaguereños sabemos que tampoco es que seamos el centro de la realidad política del país, de manera tal que era perfectamente previsible que a la hora de aliviar las cargas, la cabeza del alcalde de Ibagué estuviera servida en manos de la Procuraduría General de la Nación. Hay dos estilos diferentes en la forma como se afrontará jurídicamente esta sanción temporal para los alcaldes de Medellín y de Ibagué. El alcalde de Medellín plantea plantones, tutelatones al mejor estilo de Petro, y el alcalde de Ibagué, lo sabemos de primera mano, a las 7 de la mañana lo va a anunciar, pues implementará una estrategia jurídica que seguramente irá en torno a la tutela, no sabemos si el derecho de reposición, pero no va a acudir todavía al tema internacional como sí lo va a hacer Medellín. ¿Qué concepto le merece estos dos enfoques jurídicos que van a asumir estos dos alcaldes? Pues que son consecuentes con la orientación política que uno y otro han expresado. A mí me parece que el alcalde de Medellín sencillamente tiene que ser consecuente con la experiencia sufrida por su orientador político, el candidato Gustavo Petro, que asumió esa posición igualmente fuerte, todos lo recordamos, en virtud de la suspensión que sufrió como alcalde del Distrito Capital. Pareciera ser que esa tendencia, si bien es distinta, no pierda de vista, Juan Pablo, que lo que le ocurre al uno le ocurre al otro. Si en virtud de las movilizaciones, si en virtud del ejercicio de opinión, el alcalde de Medellín logra tener un buen resultado en algún momento, si llegan a haber decisiones en materia de tutela u otra orientación que facilite el regreso de los alcaldes, le garantizo que lo que le sirva a uno le va a servir al otro. O sea que todos los caminos conducen finalmente a dar un debate que pienso yo es difícil que resulte antes de la primera vuelta, pero que va a caldear ciertamente el ambiente político, el ambiente administrativo, la actividad judicial, en perjuicio, a mi parecer, de la ejecución y del buen gobierno de la ciudad. Los problemas que yo como oyente de su noticiero me doy cuenta en las mañanas, lo que está ocurriendo en materia de invierno, vías, etcétera, pues requieren de que la persona a quien se le confió esa responsabilidad está enfrente de la ejecución de las tareas e infortunadamente e innecesariamente estamos en medio de un debate
que no nos va a conducir a la solución de la problemática local, y por eso pues considero que finalmente el balance tiene que ser negativo en términos de ciudad y en términos de ejecución del plan de gobierno. Bueno, en este momento la gobernación del Tolima ya le ha oficiado a la registraduría que le expida la certificación de que el Partido Conservador fue el ganador en este territorio, en Ibagué. Luego de ello, el Partido Conservador deberá entregar la terna de quién va a ser el alcalde o alcaldesa encargada o encargado durante estos 3 meses o menos, si es que antes ocurre algo extraordinario de acuerdo a la estrategia jurídica de Andrés Fabián Hurtado. ¿Usted cree que fumarán la pipa de la paz, el barretismo y lo que se ha denominado curiosamente el hurtadismo para armar una muy buena terna? ¿Cree que se pondrán de acuerdo o cree que Barreto, Oscar, aprovechará la oportunidad? Digamos que no está a mi alcance un poco poder explorar las voluntades de esos actores políticos. A mí me llamó la atención, Juan Pablo, que en el decreto del día de ayer del gobernador del departamento, entiendo que estaba fungiendo como gobernador un funcionario encargado, se efectúa una designación en cabeza de la secretaria de Salud del municipio de Ibagué, y hace constar que esa designación la hace durante el término de suspensión, para suplir el término de suspensión del alcalde. Me llamó la atención ello, y que eso podría estar implicando un poco darle la espalda al procedimiento de provisión mediante terna al que usted menciona. Sin embargo, pues me tranquiliza la información que usted da, en el sentido de que por lo menos inició ese trámite oficiando a la organización electoral para conocer, pues también oficialmente, qué partido político, movimiento avaló la aspiración del doctor Hurtado. En esa conformación de terna, como quiera que no puede quien sea elegido tener una condición de incompatibilidad, pues seguramente no van a haber servidores públicos, sino militantes del Partido Conservador que en este momento no estén ejerciendo cargos públicos, por una parte, y que por otro lado no correspondan a las hipótesis de inhabilidad o incompatibilidad. Y en ese sentido, pues más que una apuesta a si se pongan o no de acuerdo, lo que sí tengo es la intencionalidad de manifestar la necesidad de que esos actores políticos se pongan de acuerdo en el nombre que pueda garantizar más tranquilamente la continuidad del ejercicio de las políticas públicas contenidas en el plan de desarrollo, porque la ciudad no puede ser pues la sacrificada por una decisión a mi juicio arriesgada y personal que tomó el alcalde, y que lo tiene en este momento indeseable, sin lugar a dudas. Doctor Wilson Leal, muchas gracias por estar con nosotros en Econoticias, muy amable. Muy amables a ustedes por la invitación. Feliz día.